Muy buenas tardes, nos encontramos con Jorge Carvajal. Jorge Carvajal. Cuéntenos, para usted, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura son todos aquellos conocimientos adquiridos por una comunidad. También dentro de la cultura están todas sus tradiciones, todas sus costumbres, todas sus idiosincrasias. Y la cultura, o sea, es algo que obviamente tiene que tener mucho tiempo, que una comunidad practique pues las diferentes tradiciones propias de esa región, de esa comunidad, de ese pueblo. Eso para mí es la cultura. ¿Qué es la política? Bueno, sobre la política, o sea, se han escrito pues como ríos de tinta con relación pues a este tema. La política, para hacer como un breve resumen, son todos aquellos procesos que llevan a tomar unas decisiones que afectan o que vinculan a una comunidad, a una población, a una región, a un departamento, a un estado. Entonces, todo lo que tiene que ver con política tiene que ver obviamente con la comunidad. Entonces, por eso es que exigen los consejos municipales. En los casos de las gobernaciones existen las asambleas. En los casos ya de temas más delicados como las leyes, ya existe el Congreso de la República. Y todos estos agentes son los representantes de la población para poder que todas estas decisiones que son vinculantes para la comunidad primero tengan eh, un consenso deliberado mediante estos entes. ¿Qué es la cultura política? Bueno, ya por cultura política la podemos definir como todas aquellas conquistas de tanto del Estado, de los estados, hablando pues a nivel mundial, y todas aquellas conquistas tienen que ver con las leyes que ya están legitimadas, leyes a nivel territorial, en diferentes temas, temas como ambientales, temas sobre el urbanismo, sobre todo lo que tiene que ver con convivencia, lo que tiene que ver con delitos, o sea, todo lo que son códigos, leyes, son conquistas políticas que ya tienen una legitimación y que ya se adelantó un consenso, entonces ya se crea una cultura política, lo cual ya es aceptada por las poblaciones. Por último, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, por decir aquí que es un pueblo que estamos en el municipio de Jardín, la cultura política la podemos reflejar en toda la realidad que marca, por decir, el municipio. Todas estas realidades, obviamente, hay unas necesidades públicas y esas necesidades son las que tienen que ser satisfechas por la administración pública. Entonces, en ese orden de ideas ya hay unas conquistas mediante todos los acuerdos, decretos que ha hecho por decir el municipio para regular eh, el espacio dentro del municipio, tanto el espacio rural como urbano, como todo también, todos los consensos que se hacen por parte del Consejo Municipal y sobre diferentes temas, proyectos, vías, y todo esto ya se logra a través de acuerdos municipales y ya el alcalde en su potestad como administrador público del municipio reglamenta estos acuerdos con un decreto. Entonces ya hay unas conquistas y ya, o sea, todo varía de acuerdo a una realidad que es cambiante. Entonces con esta realidad es que obviamente las autoridades municipales, en armonía con la Constitución, con la ley, con las ordenanzas departamentales, son las que tienen que implementar unas medidas para la organización territorial. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a usted ahora, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos aquí aprendiendo sobre cultura política. Tenemos aquí a otra compañera, otra señora que pasa por acá, por estos lados. Mi nombre es, soy la Isabel Carvajal. Para mí la cultura
es como todas las manifestaciones del ser humano, en lo social, en la forma como se relaciona con los demás, en sus tradiciones, en la comida, en la forma como vive. Entonces, para mí eso es la cultura. ¿Qué es la política? Para mí la política es la que tiene que ver ya con el ser humano en la sociedad, porque ya tiene que haber un control social, como decíamos ahora, en un pueblo debía haber un alcalde, debía haber un consejo municipal, entonces ya es la organización de la sociedad. Para usted, ¿qué es la cultura política? Y para mí la cultura política ya son esas manifestaciones culturales, pero ya no desde solamente la forma de ser de cada uno, sino ya en una sociedad. Por ejemplo, ahora que se ven tanto las políticas públicas, por ejemplo, los discapacitados se unen y buscan como que las leyes los favorezcan para que puedan tener más accesibilidad en la sociedad. Entonces ya son esas ganancias que tienen los seres sociales desde su cultura, pero ya en la sociedad, en su relación con los demás. Zoila, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, yo creo que se ve reflejada en la forma como se relaciona la persona con los demás, en la forma como interrelaciona, por ejemplo, desde un consejo municipal, desde las personas cómo pueden llegar y acceder y cómo tienen unos representantes que van a llevar su vocería y cómo todos los seres estamos también inmersos en la política y culturalmente también se va avanzando. Muchas gracias, Zoila. Bueno, vemos que según estos escritores, Gilbert Jiménez, él dice que es la primera función de la identidad, es marcar fronteras y la identidad del lado más subjetivo de la cultura. Según Max Weber, la cultura se presenta como una telaraña de significados. También vemos que estamos sumergidos en un mar de significados, imágenes, símbolos. Resumiendo, la cultura es la organización social del sentido. Según Immanuel Wallerstein, una de las funciones de la cultura es la de diferenciar a un grupo de otros. Sin interacción social no hay sociedad. Pero también vemos que Jiménez Díaz dice que es la diferenciación entre la política y lo político. Lo político, diversidad de relaciones sociales. La política busca establecer un orden. La ética es una opción y acción personal. La política es colectiva. También Perchar dice que la cultura política son los conceptos fundamentales. Toda sociedad contribuye una forma de representarse al mundo, de explicarse los distintos fenómenos, tanto naturales como aquellos en los que interviene el hombre. La cultura se transmite de generación en generación. Para mí, según estos autores y los entrevistados, la cultura son las expresiones del ser humano que se transmiten de generación en generación. La política busca establecer un orden social, pero debe ejercerse con ética para que tenga credibilidad. La cultura política es la relación del ser humano como ser social y el control que ejerce en la sociedad para que haya un orden. La cultura política se refleja en mi entorno, en el liderazgo que existe, por ejemplo, en las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales que empiezan por organizar los barrios y las alcaldías que dirigen los municipios, y así sucede sucesivamente el orden que hay departamental. Este fue un informe de Abraham Umbarila Saavedra
estudiante de Comunicación Social para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.